masa por la gravedad, que ya miramos si la tomamos como 10 o como 9,8, pero como es el cateto que es adyacente, el cateto pegadito, pues cuando hablamos de cateto adyacente hablamos del coseno, y en este caso nuestro ángulo de estudio es 35 grados. Y listos. En ese sentido ya tenemos W en X, W en Y, ya nos quitamos el problema de que esto no estaba en ningún eje, y ahora sí podemos hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Ahora bien, como podemos hacer una sumatoria de fuerzas, pues lo ideal en este caso es empezar a mirar, recuerden que estamos en la masa 1. Entonces miremos, la sumatoria para la masa 1. La sumatoria de fuerzas en el eje, Y va a ser igual a ¿quién? En el eje Y tenemos la normal, ¿cierto? Menos, porque estamos en el eje menos Y, menos W en Y, pero aquí lo tenemos, menos W1 por el coseno de 35 grados. Eso va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como en el eje Y el cuerpo no se hunde, ¿cierto? No se hunde ni sale volando, podríamos decirlo así, pues esto es igual a cero. Ahí en el eje Y no hay aceleración. Y por lo tanto podemos decir que la normal es igual, pasando esto que está al otro lado, a sumar a W1 por el coseno de 35 grados. Eso es la fuerza normal. ¿Listos? Eso es la fuerza normal. Y ya les voy a decir para qué nos sirve saber el valor de la fuerza normal. ¿Listos? Eso es la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 1. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje X para la masa 1 va a ser igual ¿a quién? Fíjense, la tensión, que es positiva, menos la fricción, que es negativa, ¿cierto? Menos la fricción, que es negativa, menos, fíjense que el peso, en este caso lo estamos descomponiendo en este ladito, y entonces también quedaría negativo, menos W1 igual por el seno de 35 grados. Por el seno de 35 grados. Pero en este caso, esto sí tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Por la aceleración. Porque en este caso, como el mismo ejemplo nos dice que hay movimiento, ¿cierto? Pues sabemos entonces que tiene que haber aceleración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también hay fricción y si hay fricción la velocidad va cambiando y siempre que hay cambio en la velocidad, pues hay aceleración. Estas son las ecuaciones para el eje 1, para el eje 1, para la masa 1. ¿Listos? Nosotros aquí ya podemos despejar el valor de la normal. Fíjense que de acá la normal viene siendo igual a ¿qué? W1, masa por la masa 1 que sabemos que es de 1,5 kilogramos 1,5 kilogramos por la gravedad. Pero la gravedad vamos a tomarla para cuestiones de facilidad. En este caso, no, tomémosla como 9,8 para ser un poco más exactos. 9,8, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que la gravedad pues, es una aceleración, ¿no? Entonces, esto es W1 por el coseno de 35 grados, que en este caso, de una vez, bueno, hagámoslo acá, coseno de 35 grados por el coseno de 35 grados. Y cuando nosotros operamos todo eso, tenemos que la normal finalmente, recuerden que toda fuerza se da en newtons, tenemos 1,5 por 9,8 por el coseno de 35, la normal nos viene dando un valor de 12,04 newtons. Tenemos el valor de la primera fuerza, la normal. El valor de la primera fuerza ya lo tenemos, que es la normal. ¿Listos? Ahora bien, por otra parte, ya esta ecuación la utilizamos, ya nos sirvió. ¿Para qué nos sirve el valor de la normal? Porque nosotros entendemos que la fricción es igual al coeficiente, es decir, mu, por la normal. En este caso, la fricción viene siendo igual a 0,4 por 12,04, lo cual nos da 4,81 newtons. 4,81 newtons y fíjense que hallamos ya otra de las fuerzas que hay en el problema. ¿Qué nos falta? Ya tenemos fricción, ya tenemos normal, nos falta el valor de la tensión para poder hacer esta sumatoria de fuerzas, porque aquí ya tenemos esto, nos falta la tensión. Pero para hallar la tensión vamos a utilizar la masa 2.
Y entonces voy a borrar esto que tengo por acá, que es todo lo que teníamos de la masa 1, para hacer el respectivo análisis de la masa número 2. Para la masa número 2, que tenemos nosotros que nuestro esquema está en esta forma, ¿cierto? Este es nuestro esquema. Pues nosotros sí vamos a asumir, para hacernos la vida más fácil, que nuestro sistema de coordenadas es este y pare de contar, ¿cierto? Donde acá tenemos y, acá tenemos menos y, acá tenemos x, ya no raya esto. Momento, colapsó el computador. Listos. Acá tenemos x, acá tenemos menos y acá tenemos menos x. ¿Listos? Eso es lo que vamos a asumir ahí. Ese es nuestro sistema de coordenadas. Entonces, fíjense, nosotros hacia arriba tenemos ya rápidamente la tensión. Hacia arriba está la tensión. Pare de contar. Y hacia abajo, pues tenemos el peso de la masa 2 que vendría siendo M2 por gravedad. Entonces W2. No hay más fuerzas. Eso es lo que tenemos. Y automáticamente nosotros podemos decir, primero, ojo, es la misma cuerda, por eso la pinté del mismo color. Entonces la tensión es la misma tanto para esta masa como para esta masa. Entonces si nosotros hacemos para la masa 2, pongámoslo por acá. Si hacemos para la masa 2 la sumatoria de fuerzas, pues la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. No hay fuerzas en el eje X. Pero la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser simplemente igual a ¿qué? Tensión, ¿cierto?